Desde Massachusetts, Estados Unidos, para todo el mundo. Todo el mundo. Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús presenta Centrado en Cristo. Centrado en Cristo. En vivo. La verdad lo vence todo. La verdad lo vence todo. Sola Escritura. Al aire. Hay una maravillosa historia que se dice acerca de un cantante muy famoso, talentoso. Y este hombre vivía en una región donde había un rey muy sabio. Su rey era muy importante. Y él anhelaba ir a cantarle a su rey. Fue a preguntar qué necesitaba para poder ser recibido por el rey y le dijeron, bueno, necesitas la vestimenta adecuada, tienes que comprarte un buen caballo y tienes que comprar esta ropa. Y vuelve. Él fue, se preparó, trabajó duro, todos sus ahorros los invirtió en la ropa. Compró su buen caballo, llegó el momento y él estaba listo. Y se dice que tomó el caballo, comenzó a cabalgar y mientras iba en el camino el caballo se resbaló y se cayó y se ensució. Se llegó a la puerta del palacio del rey y los hombres que estaban ahí no le dieron la oportunidad porque él se había ensuciado el traje. Y dijo él, yo luché tanto para este día, ensayé, quería cantarle a mi rey. Y mientras él se dio la vuelta decepcionado, comenzó a llorar, lamentándose su tragedia de lo que le había sucedido. Y mientras él estaba regresando, se cuenta que el príncipe, el hijo del rey, había salido a cabalgar y lo encontró aquel hombre gritando, decepcionado, llorando como un bebé y se sorprendió y le dijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Y él le contó la historia. Yo me había preparado y invertí todos mis ahorros, compré la buena ropa, pero resulta que me ensucié y no pude deleitar a mi rey. No me dejaron, no me dieron permiso de entrar. Entonces el príncipe, al ver aquella situación, se quitó la capa y le dijo, ponte la mía, ponte esta capa, esta vestimenta y vuelve a tu rey. ¿Sabes? Le dice, cuando llegues ahí al puertón, los guardias, los que están guardando el palacio, van a reconocer esta vestimenta que es la vestimenta del hijo del rey y sé que no te van a evitar que pases. Dicho y hecho, el hombre se puso la capa del príncipe, se dio la vuelta, llegó al puertón y los guardias que estaban ahí cuando lo vieron, reconocieron la capa de aquel hombre, del hijo del rey, del príncipe, y lo tomaron de la mano, inmediatamente lo llevaron a la presencia del rey. Y entonces fue cuando este hombre se pudo deleitar. Hermanas y hermanos, esa ilustración nos ayuda a nosotros también a ver que el ser humano necesita ayuda. Por más talentoso que seamos, por más dones, por más talentos que tengamos, todos nosotros en Adán estamos sucios y Dios es santo, Dios es perfecto. Y de ninguna manera el ser humano por sus propias habilidades, por sus propios méritos no puede acercarse a Dios. Pero la buena noticia es que Dios ha preparado un camino, mandó a su Hijo amado Jesucristo y Jesús trajo la justicia, Jesús trajo esa vestimenta para que toda persona al creer en Cristo Jesús pueda encontrarse con su Creador, pueda alabarle y pueda alegrarse, pueda deleitarse, pueda disfrutar a su Dios. Así vive el hombre en busca de Dios, en busca de alegría. Y en esa busca de alegría, él se mete a muchos vicios. Pero esa alegría viene, hermanas y hermanos, cuando experimentamos el amor de Dios, cuando tenemos un encuentro con Cristo
Cuando ese amor es derramado en nuestros corazones, entonces nosotros nos volvemos a nuestro Dios. Y cuando nosotros comenzamos a amar a nuestro Dios, comenzamos a disfrutar de nuestro Dios, comenzamos a contemplar su santidad, su magnitud, su soberanía. Y es ahí donde está nuestro deleite. Quiero que leamos el texto que vamos a estudiar en esta ocasión y yo quiero hablar de eso. El Salmo 15, versículo 1 y 2. Si usted tiene su Biblia, vamos a leer juntos. Dice el Salmo 15, así como está usted sentadito. Jehová, y aquí viene una pregunta, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Luego, después de esas preguntas que hace el salmista, da la respuesta y él comienza a explicar cómo se espera que el hombre y la mujer se presente delante de Dios. Y dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Hermanas y hermanos, este texto es maravilloso, tiene 5 versículos, el Salmo 15. Y si usted sigue leyendo el versículo 3 dice, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Esta es la continuidad, el Salmo 15 es la continuidad del Salmo 14. El Salmo 14 comienza a hablar del hombre malo. Y el Salmo 15 habla del hombre bueno. El Salmo 15 nos habla de cómo Dios cambia a ese hombre malo, a ese hombre ateo, a ese hombre incrédulo, a ese hombre orgulloso. Este salmo, hermanas y hermanos, Salmo 14, impactó mi vida hace un mes. Me traspasó. La palabra de Dios me traspasó. Algo maravilloso encontré en este salmo y se lo quisiera leer para que entremos en contexto, para que veamos lo que está pasando aquí. Dice el Salmo 14, dice el necio en su corazón. Vea, a Dios no se le esconde el corazón, solo Dios puede escudriñar el corazón del hombre. Y el salmista aquí vemos cómo el Espíritu Santo inspiró la palabra de Dios, que este no es un invento del salmista, esta es la palabra de Dios dada por el Espíritu Santo, y él está diciendo cómo está el corazón del ser humano. Él dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Y luego dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Desde siempre, desde la caída del hombre, desde Génesis, Dios ha estado viendo al hombre. Génesis capítulo 6, versículo 5 dice que Dios miró y encontró que los designios del corazón del hombre eran de continuo solamente el mal. Entonces, eso ha sido siempre el estado natural del hombre desde que cayó en pecado. Y el salmista, al igual que Jesús, al igual que todos los predicadores, al igual que Pablo, está pintándonos la realidad del ser humano sin Dios. Yo recuerdo que estuvimos una vez estudiando acerca de un mensaje que di acerca sin Dios y me demolió porque yo hablaba acerca de la depravación total del hombre, el estado natural del hombre. Después hice otro mensaje que traspasó mi corazón aplicándome el Salmo 14. Ese tipo era yo, ese necio era yo que se ve en el Salmo 14. Entonces el salmista comienza y nos va llevando así en picada, como que la intención de él es llevarnos al mismo infierno hasta el fondo.
Y va bajando y va diciendo cómo está la condición de este hombre, que es la representación de todo ser humano sin Dios. Y dice el versículo 14, no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Es una pregunta. El versículo 5 del capítulo 14 dice, ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Llegó al fondo. Ahí no hay esperanza para este hombre sin Dios. Pero hay algo impresionante. Desde el mismo infierno, el salmista se levanta hasta el tercer cielo en el versículo 7. Este es el texto que me sacudió a mí de tal manera que cambió mi perspectiva. Yo sabía que algo iba a pasar en los salmos, desde que yo había estado orando a Dios. Y siempre me ha llamado la atención los comentarios acerca que hay de los salmos de Spurgeon, que le tituló El tesoro de David. Y Spurgeon allí va contando las experiencias, porque los salmos son alabanzas, son himnos, pero son himnos que nacieron de momentos cruciales en la vida de los salmistas. Como David, Salomón, los hijos de Coré, Etán, Hermán y Moisés, son los actores que Dios usó para escribir los salmos. Y estos hombres tuvieron luchas, pero en su angustia Dios en los salmos abre el corazón de estos hombres y a la misma vez también nos da a entender dónde se aferraron ellos, en qué se sostuvieron. Y sus angustias, sus aflicciones, hermanas y hermanos, se convirtieron en alabanzas. Y este hermoso libro de los Salmos, que es el libro más grande en toda la Biblia, tiene 150 capítulos, se convirtió en el linario de los judíos. Son alabanzas a nuestro Dios. Nos habla, imagínense aquí, el salmista está cantando en el Salmo 14 de la bajeza del hombre, diciéndole a Dios, este es el hombre sin ti. Es un hombre necio que dice que no existe. Y lo dice en su corazón, porque él se deleita en la maldad, en el pecado. Pero luego en el versículo 7 del Salmo 14, con signo de exclamación dice, ¡oh! Como que está él cautivo, pero a la misma vez él sabe que hay una promesa de que iba a venir el Mesías, que iba a venir salvación. Él dice, ¡oh! Que de Sión saliera la salvación de Israel. En otras palabras, él está diciendo, ¡oh! Yo sé que de la capital de Israel, donde él moraba, el salmista, donde vivía David, donde habían nacido la mayoría de sus hijos, él sabía que había una promesa, que allí en esa región iba a nacer el Redentor. Y él dice, no, es que la salvación tiene que venir de afuera. La salvación no la podemos producir, no podemos escapar a esta situación, en esta condición que nos encontramos. Pero qué bueno que él exclama y dice, ¡oh! ¡Qué visión! Y sabe, con lo que va diciendo el hombre está triste, porque va desglosándolo, no hay esperanza para el hombre. Pero luego dice que Jesús es la fuente, que Jesús va a traer. ¿Y qué va a traer? Va a traer libertad, dice el texto, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. El hombre está cautivo a su pecado. El hombre está bajo voluntad de Satanás. El hombre está ciego, el hombre está sordo. El hombre es hijo de ira porque está en rebeldía delante de Dios. Pero aquí está la promesa. Desde antes de la fundación del mundo, Dios hizo un plan de redención. Y en Génesis, después de la caída del hombre, Dios revela ese plan ahí mismo. Génesis 3:15. De la simiente de la mujer iba a venir el que iba a reconciliar al hombre con Dios, el Redentor. Y eso es lo que el salmista está aquí exaltando. Y luego dice lo que va a traer el Mesías, lo que trae Jesús. Y eso yo lo he experimentado. Dice, se gozará Jacob. Ve, hermanos, el gozo que llega, la alegría que llega para la persona que está triste. Y luego dice, y se alegrará Israel. Jacob, sabemos nosotros que después fue transformado, se cambió el nombre de Israel. Pero Jacob es un tramposo, un hombre que Dios lo amó y aborreció a Esaú, que no tenía ningún mérito.
Era imposible que fuera escogido por Dios, pero en Romanos 9 dice que Dios lo amó y aborreció a Esaú. Entonces Dios lo escogió a este pecador tramposo y vemos el proceso de toda su vida, que le tocó vivir una vida terrible porque fue afligido, pero fue transformado. Y luego después Dios, cuando luchó con el ángel que venía a encontrarse con su hermano, Dios cambió su nombre de Jacob a Israel. De tramposo lo cambió a príncipe. Y eso es lo que hace Dios con cada uno de nosotros. Y eso es lo que está diciendo David. David está diciendo, si cambiaste a Jacob, imagínense, 1500 años, a 600 años antes de Cristo, ya el Pentateuco estaba escrito. El salmista se deleitaba en los libros del Pentateuco y los libros históricos. Él sabía lo que había pasado en Génesis. Y él dice, bueno, así como tú tomaste a Jacob y le diste promesas como le habías dado promesa a su padre Isaac y también a su abuelo Abraham, de la misma manera, yo sé que este hombre necio que dice que no existe, de la misma manera, tú eres el único que puedes cambiar al hombre. Entonces el Señor me enseñaba que el propósito de enseñarnos nuestros pecados no es para aplastarnos y porque Él se complace o se alegra en la condición en la que se encuentra el hombre. No, Dios descubre la condición del hombre para que el hombre vea cómo está, para que vea el amor de Dios, la magnitud de Dios y la promesa de Dios y cómo Dios lo saca de ahí, cómo Dios lo libera de ahí. Y el hombre, por más triste que esté por su pecado, se convierte en un hombre gozoso, alegre. Esa palabra abunda en los Salmos. La veremos el próximo capítulo 16. Capítulo 16, versículo 9 dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Versículo 11 del Salmo 16 dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Esta palabra de gozo, de alegría, abunda en los Salmos y ha estado traspasando mi corazón, me ha estado deleitando. Y he encontrado, hermanas y hermanos, que la clave para vivir en paz, para vivir en medio de la tormenta, está en amar a Dios. Él, y yo sé que aquí es la parte difícil para todo humano, es difícil amar a Dios, pero Él lo ha dado la facultad. Para eso mandó a Jesús, para que hiciera una operación interna, quitar el corazón de piedra y poner el corazón de carne para que podamos amarlo. Por eso es que está el gran mandamiento en Deuteronomio 6, 4 en adelante, donde Dios le dice al pueblo de Israel que lo amarán, y le dice Dios, y esto es lo que yo quiero que ustedes le repitan a todos sus hijos, al amanecer, al anochecer, al andar en el campo, que me amen. Que me amen, lo pongan en la puerta, se lo ponen en la vestimenta, y recuerden que este es el secreto. Si me aman a mí, van a ser los hombres más felices. Porque de ahí emana todo. Si usted ama a Dios sobre todas las cosas, usted ama a Dios por encima del amor. Los que estamos casados, a la esposa, o la esposa al esposo, y ama a Dios más que a su esposo. Cualquier situación, cualquier problema no la va a deprimir. Porque el amor tiene eso, el amor hace palpitar el corazón, el amor nos calienta nuestro interior. Cuando usted, ¿y cómo me enamoro de Dios? Bueno, número uno, tenemos que tener un encuentro con Cristo, y cuando usted se encuentra con Cristo, no va a quedar igual. Usted va a reconocer que lo necesita, y Cristo se le presenta a usted porque viene para salvarlo. Y viene para llenarlo del amor de Dios, para que usted pueda comenzar a amar a Dios. Y antes de usted obedecer, antes de usted someterse, porque esta no es una dictadura, este es un deleite. Servir a Dios, ser cristiano es un deleite, hermanas y hermanos. Es un gozo, es una alegría. Y Dios dice en el Salmo 100
que le cantemos alegre, que le sirvamos alegre. Pero claro, si no tenemos el amor de Dios, si el amor de Dios no ha sido derramado todavía en nuestros corazones, no vamos a poder vivir alegre. Pero esta es la buena noticia. Del Salmo 14, versículo 7, el salmista abre el Salmo 15 y hace una pregunta y dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Si regresamos al capítulo 14 nos damos cuenta que es imposible de esa forma. Pero si volvemos al capítulo 14, versículo 7, vemos la conversión, vemos cuando viene el Mesías. En aquel tiempo no había venido. En el Salmo 16, versículo 10, vamos a estudiar la próxima semana la resurrección de Cristo. En el Salmo 16, versículo 10, está la resurrección de Jesús. Y usted vea esto, lo que dice el Salmo 16, 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esa es otra profecía. Y el Salmo 22, versículo 1, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Este es otro salmo, otra alabanza que se cumple cuando Cristo está crucificado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el clamor en la cruz. Entonces es obvio, nosotros entendemos la pregunta del salmista. El salmista sabe, acaba de terminar una alabanza, la alabanza, Salmo 14, y él termina diciendo: oh, que de Sión viniera la salvación, por cuando nos haga volver de la cautividad. Claro, Jesús para eso vino, Jesús para liberar al hombre, para reconciliarlo, para traerle alegría, para traerle gozo. Hermana y hermano, si usted no vive alegre, yo quiero motivarle. Mire este Salmo 15. Esta es la vida ética. Esta es la vida cuando nosotros hemos sido salvados. Cuando Cristo ha venido a nosotros, Él se encarga de que nosotros comencemos a vivir una vida íntegra. Entonces el salmista pregunta y dice: la verdad que nadie tiene la capacidad, nadie tiene los méritos para poder habitar en el tabernáculo de Dios, porque el tabernáculo es un símbolo de la presencia de Dios. La tienda que Moisés construyó en el desierto, ahí solamente entraba el sumo sacerdote. Y en el templo que David tenía, ahí había un lugar santísimo y un lugar santo. Y en el lugar santísimo era donde aparecía el Shekinah, la columna de fuego de Dios, la presencia de Dios. Pero para entrar ahí tenía que el hombre purificarse. Y Dios, de una forma magistral, de una forma sabia, había evitado, de tal manera que cuando Dios se manifestó en el monte, en el monte Sinaí, humeaba el monte. Cuando Dios estaba hablando con Moisés. Y el pueblo temblaba y Dios le puso límite y Dios le dijo: dile al pueblo ni a los animales que no se acerquen porque van a morir. ¿Sabes por qué, hermanas y hermanos? Porque Dios tenía un plan eterno que el hombre, de hecho que esa palabra tabernáculo significa habitar, donde Dios habita. Y es la misma palabra que aparece en Juan, en el Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 14. Cuando habla acerca del verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Habla de ese tabernáculo. Entonces el tabernáculo habla aquí metafóricamente de estar en esa comunión con Dios. Pero el tabernáculo se hizo una realidad. Se personificó, ¿sí?, en Cristo. Para que ahora nosotros, por medio de Jesús, podamos nosotros entrar a la presencia de Dios. El hombre, como dice Romanos 3:23, se queda corto de la gloria de Dios por su pecado. Y se lo voy a ilustrar. ¿Cuántas veces usted ha ido a un parque de esos acuáticos? Aquí,
Vea que en algunas partes, algunos juegos hay una vara donde le piden a los niños que tengan cierta medida. Y yo recuerdo, mis niños siempre en el verano los llevamos con mi esposa y vamos a esos lugares y hay algunos juegos ahí, un tobogán que requiere, o los carritos chocones que hay también, requiere cierta estatura. Entonces los niños van y poco a poco van creciendo y van alcanzando la estatura. Y cuando ellos alcanzan la estatura, usted puede ver a los niños, no solamente sus hijos, si ya crecieron, pero usted se queda observando los demás niños, llegan ahí y cuando ellos se miden, algunos salen tristes porque no llegaron a la estatura que le demanda ese juego. Y por esa razón se pierden la diversión. Claro que ahí hay una nota y dice, bueno, sí, el papá tiene que estar con el niño, si quiere va a usar la piscina, si quiere usar este otro juego, puede hacerlo. Si yo pensando en eso, Dios ha puesto una vara y el pecado causó eso, que no alcanzamos la medida de perfección. Entonces nosotros venimos y nos medimos ahí con todo nuestro esfuerzo, pero no alcanzamos. Entonces Romanos 3:23 dice que quedamos cortos de la gloria de Dios. Entonces el capítulo 14 de los Salmos nos habla de eso, que nos quedamos cortos. Pero luego el salmista nos lleva y nos dice, sí, nos quedamos cortos, por eso es que Dios ha prometido redención. Y cuando Cristo viene, Cristo sí llega a la estatura que demanda de santidad la ley de Dios, la justicia de Dios, la ley moral de Dios. Entonces Jesús alcanza ahí, cuando Cristo alcanza, cuando nosotros creemos en Jesús, Él nos imputa a nosotros todos sus méritos. Y cuando nosotros venimos solos, sin Jesús, nos quedamos cortos. No nos podemos gozar, no podemos disfrutar a Dios, porque el pecado nos evita. Pero cuando creemos en Cristo, nosotros nos medimos, nosotros alcanzamos, porque ya somos medidos con la medida de Cristo, con su perfección. Y entonces allí comienza nuestro deleite, allí comienza nuestra comunión con Dios, allí comienza nuestro romance. ¿Por qué? Porque Cristo lo hace posible. Si Jesús no está en nosotros, no podemos disfrutar a Dios. Pero cuando Cristo viene a nosotros, entonces sí, nos unimos al Padre Celestial. Todo se lo debemos a Jesús. Entonces el Salmo 15 nos está hablando de esa vida en Cristo. Porque el salmista le dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Con sus méritos no puede, no tenemos, el Salmo 14 nos ha dejado por el piso. ¿Quién morará en tu monte santo? Ahí está la palabra, Kadosh, santo, un monte sagrado. Porque donde quiera que Dios cuando llamó a Moisés, ¿qué fue lo que le dijo? Moisés, quita tu calzado, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Y Moisés tuvo que quitarse su calzado. Y eso simboliza que no podemos acercarnos a Dios solo por así, sino que debemos como despojarnos de todas aquellas cosas que están contaminadas. Y hacer como Él quiere que hagamos. Y usando la Biblia, Él ha puesto el medio para que nosotros nos vistamos. Y se llama Jesús. Así que miremos lo que dice el Salmo. Y aquí vamos a ir aterrizando. Hay tanto que aprender de estos salmos, hermanas y hermanos. Es un deleite. Es un deleite. Dice versículo 2. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Aquí describe el salmista, número 1, integridad. ¿Qué significa esa palabra integridad? Bueno, la palabra en el hebreo es tamim y significa entero, completo. Y aquí nos lleva de vuelta el único hombre completo, entero y aparte, no hay otro a donde este salmo nos lleva, sino al mismo Jesús. Este hombre no era David, este hombre no era Moisés, este hombre no podía ser Elías, Jeremías, ningún otro profeta, ni Juan el Bautista, ni Pablo, ni Pedro. Este hombre es el Mesías. Es el Mesías. Entonces, eso que ve aquí usted, esa es la nueva vida que comienza en nosotros. Entonces, nosotros comenzamos a ser íntegros, comenzamos una vida diferente, pero no con nuestras fuerzas,
sino ya con la fuerza del Espíritu Santo. Por eso es que Cristo nos da el Espíritu Santo para comenzar a formar el carácter de Él en cada uno de nosotros. La meta del Espíritu Santo es llevarnos a la semejanza con Cristo Jesús. Por eso es que Jesús debe de ser un deleite para nosotros. Todo se lo debemos a Jesús. Sin Jesús, hermanas y hermanos, no hay nada. Sin Jesús no hay cambio de vida, sin Jesús no hay salvación, sin Jesús no hay gozo, sin Jesús no hay alegría, sin Jesús no hay esperanza. Y dice el texto, el que anda en integridad y hace justicia. Vea los atributos que va desglosando y habla verdad en su corazón. Ve, esta parte corazón no solamente se refiere al órgano, sino al todo del hombre, a la parte interna, lo que está ya más escondido, el corazón, que solamente Dios es el único que lo puede escudriñar. El capítulo 14, versículo 1 dice el necio, en su corazón no hay Dios. Y el salmista está diciendo, el necio lo dice con todo su cuerpo, con todo su ser, porque el corazón simboliza el todo del hombre. Porque se para el corazón en su cuerpo y se murió usted. Si cuando miramos el corazón en la Biblia, es la esencia misma de la vida física, pero también esa es la parte vital donde Dios trabaja. Por eso Él prometió quitar el corazón de piedra, poner un corazón de carne, para que obedezcamos, para que lo amemos, para que le sirvamos, para que nos deleitemos, para que nos alegremos. Y aquí dice el salmista, dice el necio en su corazón. Entonces el salmista estaba diciendo que ahora en el Salmo 15, este hombre, como ya fue transformado, como ya creyó en Cristo, ahora es íntegro, es entero. No hay grietas. Entonces nosotros, hermanas y hermanos, no debemos de tenerle miedo a esto. Esto debe ser un gozo, saber que el que ha empezado la buena obra en nosotros la está perfeccionando hasta el día de Cristo. A esto se le conoce el proceso donde entramos todos los cristianos de la santificación. Recuerde estas verdades que tenemos ahí en ese banner y lo estamos compartiendo. Jesús salva. Su nombre significa el que salva, es el único que salva al condenado, con su vida sin pecado, con su vida expiatoria, con su muerte, con su resurrección, con todo lo que Él es, completamente. Lo justifica, esa es una palabra legal. En la Corte Suprema de Dios, Jesús legalmente al hombre que cree en Él lo deja libre de una vez y para siempre delante de Dios. Legalmente lo justifica. En la corte, delante del juez justo, Jesús pagó, satisfizo la justicia y luego lo redime. Es decir, que pagó un alto precio, pagó su vida para dejar libre a ese condenado. Pero no solamente lo legaliza, lo libera, lo compra, sino que lo santifica. Lo agarra a Jesús, le da el Espíritu Santo, se mete adentro por medio del Espíritu Santo y comienza a trabajar a este hombre internamente. Y ahí es donde nosotros comenzamos a batallar. Ahí es donde usted comienza a ver cosas que ya siente, que ya no las disfruta. Y cuando pecamos usted se siente triste. Y usted dice, yo no debía haber hecho eso. Y luego no solamente lo está santificando, apartándolo, sino que lo preserva. Dice Jesús, los que están en mis manos, mi Padre me los dio y mi Padre es más fuerte que todos. Y yo y mi Padre uno somos. Y los que están en mis manos, nadie me los arrebatará. Nadie. Jesús nos da seguridad, nos preserva. Pero también no solamente nos preserva, sino que nos glorifica. Romanos 8:30 dice que a los que predestinó, los escogió, los llamó, los justificó y los santificó y los glorificó, dice Romanos 8:30. Entonces es un todo. Nosotros, hermanas y hermanos, no disfrutamos a Cristo porque no le pedimos a Él. Deberíamos de pedirle a Él, Señor, si soy tuyo, yo quiero disfrutarte. Yo ya no quiero vivir perdiendo el tiempo.
Este año yo se lo pedí al Señor en diciembre. Yo le decía al Señor cuando llegaban los momentos que venía el nuevo año y hice algo raro y mi esposa me dice, ¿qué está haciendo? Yo le dije, estoy haciendo algo que quiero renovarme este año. Quiero refrescarme. Y mi petición, yo le decía, Señor, este año yo quiero sentir el fuego de tu amor. Yo quiero disfrutarte de este enero. Yo quiero sentir tu calor. Yo no quiero ser el mismo. Yo quiero disfrutar lo que hago. Yo quiero disfrutar a mi familia. Yo quiero disfrutar la prédica. Yo quiero disfrutar el evangelismo. Yo quiero disfrutar todo lo tuyo. Y quiero aborrecer el pecado. Ayúdame, dame ese privilegio. Y el Señor ha venido obrando. El Señor ha usado los salmos para darme ese deleite. Y he venido viendo, digo, si amo a Dios, ahí voy a descansar. Porque ese es mi gran tesoro. Y aunque hayan problemas económicos, aunque hayan problemas de enfermedad, y aunque la casa esté temblando, y aunque los montes se muevan y se vayan al corazón del mar, allí yo sé que ahí está Dios. Y usted puede descansar en Él. Y su corazón va a palpitar cuando usted comience a ver la grandeza de lo que hizo Cristo Jesús, cómo Jesús se entregó para salvarlo. Y Dios dice en Romanos capítulo 8 versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, dice el apóstol Pablo. Si quiere leámoslo y aquí terminamos. Vamos a seguir el próximo martes con este hermoso salmo. Pero sí nos podemos aplicar la nueva vida en Cristo. ¿Quién subirá? ¿Quién estará con Dios? Los que creen en Cristo. Los que aman a Cristo. Vaya conmigo a Romanos, solamente para que se lleve esto y se consuele. Esta es la verdad, hermanas y hermanos, y la verdad nos hará libre. Romanos 8, 28 dice en adelante, y sabemos que a los que aman, mire esta parte, a los que aman a Dios, si usted ama a Dios, todas las cosas le ayudarán a bien. Y todas las cosas ayudarán a bien, ahí va todo, ahí va la muerte, ahí va la pérdida material, ahí va todas aquellas cosas que nos quitan el sueño, allí va todo aquello, hermanos, que duele. Ayudará para bien. Y si usted dice, ¿pero cómo? Miren la vida de José. José lo vendieron sus hermanos y en Génesis 50, 20 él dice, no se preocupen, lo que ustedes pensaron para mal, Dios le dio vuelta para bien. No fue fácil el que haber sido vendido como esclavo, me maltrataron, estuve al borde de ser violado, de ser maltratado, pero Dios me preservó, Dios me cuidó. La mujer de Potifar me quiso violar, me quitó la ropa y me acusó, me metió a la cárcel. Pero vean ahora lo que ha hecho Dios. Ustedes pensaron, ustedes son responsables de su pecado y son culpables, pero detrás de todo eso el soberano Dios tenía un plan y era para yo venirme adelante, acaparar los granos para tener comida para su pueblo. Esa es tipología de Jesús. Lo mismo pasó con Cristo, el rechazo de Israel, lo mataron, pero era el propósito eterno de Dios. Al resucitar Jesús trae salvación eterna para su pueblo. Entonces Pablo, Romanos 8, 28 dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Lo que yo le decía hace un momento, la meta del Espíritu Santo, versículo 29. Porque a los que antes conoció, antes de la fundación del mundo, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30. Y a los que predestinó, es decir, que nos ordenó, nos escogió, nos amó desde antes de la fundación del mundo, cuando no existía nada, en la eternidad, eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Quién pues? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si ya nos dio lo más grande.
nos dio lo que más ama Dios, nos dio a su Hijo para salvarnos. ¿Cómo no nos va a dar la alegría? ¿Cómo no nos va a dar el gozo? ¿Cómo no nos va a sacar de ese hoyo? ¿Cómo no nos va a dar de su amor? ¿Cómo no nos va a dar su espíritu? ¿Cómo no nos va a hacer libre? Si todo está en Cristo. Cristo es la perla de gran precio. Cristo es nuestro gran tesoro. Cristo es lo que debe de tener peso en todos nosotros. Si usted tiene a Cristo, lo tiene todo. Si no tiene a Cristo, no tiene nada. Lo creemos. Eso es lo que necesitamos todos, a Cristo. Y está al alcance de nuestra mano, porque Cristo vino para salvar a pecadores. Yo no he venido, dijo Jesús, a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Todos calificamos con Jesús, porque Él vino por pecadores, de los cuales yo soy el primero. Solo creamos en Él. Y si usted dice que yo no tengo amor, pida. Se lo digo, Señor, este año dame un nuevo corazón para amarte. Quiero amarte. Si te amo a ti, yo voy a ser el hombre más feliz. ¿Y qué importan los problemas? Porque el amor de Dios nos domina, nos controlará de tal manera que vamos a estar dispuestos a sufrir, a morir como murieron los hermanos del pasado, que los crucificaron, los decapitaron, los quemaron, porque ellos se enamoraron de Cristo, porque ellos fueron receptores de la gracia, del amor eterno de Dios. Y si nosotros también comenzamos a gustar de ese amor, vamos a glorificar a nuestro Dios con nuestra vida. Oremos. Señor, muchas gracias. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación para su vida. Si usted no conoce de Jesús y en este día está arrepentido de sus pecados, ore de esta manera. Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados. Reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento y me confieso pecador. Señor, perdóname y acéptame como tu Hijo. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en la cruz por mi lugar. Gracias, Jesús, por aceptar mi vida. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén.